no solo una atracción sexual por los amigos, como ha dicho en alguna entrevista. ¿Tú crees que Jorge González es homosexual? Yo creo que con todos esos antecedentes, yo creo que sí, solamente que no lo quiere reconocer. Pero obviamente es algo que si uno lo ve, digamos, yo nunca me he enterado que haya tenido un pololo, digamos. Siempre tiene polola, pero tiene un conflicto con el tema, entonces... ¿Tú crees que él está reprimiendo su sexualidad? Yo creo que sí. Wow. ¿Qué les parece? Yo creo que sí, yo creo que sí. Biografía de unamistad.cl está en internet, hay una preventa incluso online de este libro por 10.000 pesos. Wow. ¿Qué les parecen las declaraciones? Yo creo que acá hay que hacerse una pregunta, ¿no? Finalmente, Claudio Narea, a ver, los prisioneros no habrían existido sin este trío de Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia. Ellos no habrían sido los prisioneros. No, Jorge González no puede adjudicarse él solo, por más talentoso que yo lo encuentro como músico, un genio realmente de la música. Y que la mayor parte de las canciones de los prisioneros son de él. Exacto. De Jorge González. Un poeta también puede quizás algunos pensar, pero más allá de eso, lo que hacen los prisioneros es esa ecuación, a esas tres personas juntas. Y esta historia también es la verdad de Claudio Narea. Lo que yo me pregunto es si está bien que Claudio, más allá de si es su verdad o no, se pueda sentar en un set de televisión y juzgar la sexualidad de otro. Yo entiendo que es su verdad, lo entiendo y lo comparto. Yo creo que la gente tiene derecho a decir su verdad, pero no sé, me parece que es como que igual uno puede preguntárselo, ¿no, José? Sí, a ver. Cuando una persona sale del closet, por ejemplo, cuando sale del closet de este militar o sale del closet de este político de derecha, el chileno siempre responde como, bueno, ¿y a mí qué me interesa? Cuando el salir del closet se transforma en empoderarse, en liberarse, en decir aquí estamos, oye, a mí ¿por qué me interesa? No tenéis por qué andar diciéndolo. Pero cuando se trata de chaquetear a alguien, que sería como el dios del rock chileno, todo el mundo quiere saber si es homosexual o no. Todo el mundo está enterado. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera sentado una persona a decir lo mismo de Felipe Camiroaga? Exactamente lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una mujer la que se sienta a decir esto? Aquí yo creo que finalmente este es una, ¿cómo podría decirlo? Un onanismo colectivo. Pero tiene derecho. Disculpa, déjame terminar. Un onanismo colectivo del hombre chileno rockero. Saber si el otro es homosexual o no. Aquí tanto Claudio Narea como todo el resto que los rodea son ellos los que pareciera que tuvieran esta pulsión, porque están muy interesados. Porque te vuelvo a repetir, cuando se trata de chaquetear, lo mismo le decían a Felipe, cuando un hombre está arriba, la única manera de chaquetearlo es diciéndole maricón. De la misma manera, y estoy diciendo este insulto para ponerlo en contexto finalmente, de la misma manera que a una mujer cuando se la chaquetea se le dice histérica. Pero no es inconsecuente que uno de los integrantes que odiaban la farándula, que miraban de alguna manera con tanto desdén el entrar en la vida íntima de las personas, por un modus operandi propio de él mismo lucrar, porque él mismo tiene su portal de internet, él está vendiendo el libro, sea capaz, abuela, de desclasificar detalles tan íntimos como usted lo nombra a veces como códigos de camarín de una banda de rock? Es muy interesante, yo diría, lo que sucede con todo este fenómeno, porque es un fenómeno complejo. En primer lugar, si tú miras esto así a simple vista, sin una cantidad de información, este es un cagüín, pero de cuarta categoría, así, para empezar. Ya con detalles, además, que son como... ridículo, me llamó, no, ni siquiera ojalá escabroso, ridículos, me llamó ese día a las 4 de la tarde y me dijo, y la frase, pero así, es casi un cagüín de peluquería, sería poco. Todo lo que habla Narea, a mí me parece que causa furor, yo reconozco, pero una primera constatación es esa, o sea, francamente un cagüín de la peor especie, ¿ya? Del detalle más doméstico. Segundo lugar, a mí me tocó el tema de la homosexualidad, que es lo más relevante finalmente aquí. A mí me tocó en el año El Rey Perico, en Televisión Nacional, imponer, porque la verdad es que tuve que luchar poco menos que cuerpo a cuerpo con el editor de Informe Especial en esa época, para lograr hacer en ese momento ya bastantes años de democracia, hay que decirlo, de supuesta democracia, hacer un reportaje sobre Víctor Jara. Víctor Jara era innombrable en Televisión Nacional, a pesar de que habían pasado varios años ya de gobierno democrático. Yo lo vi lo vi. Bueno. En ese reportaje, sí, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver
Porque yo tuve que preguntarme a mí misma, y es una pregunta que los periodistas nos tenemos que hacer alguna vez en la vida. Mismo. ¿Qué relevancia tiene en este reportaje sobre Víctor Jara la sexualidad de Víctor Jara? Pamela, tú que has logrado que Televisión Nacional te permita mencionar a Víctor Jara y su historia, ¿ya? ¿Vas a meterte en el tema de su sexualidad? Tema de su sexualidad que, hay que decirlo, para las nuevas generaciones es muy complejo. Porque Víctor Jara era un hombre casado heterosexualmente, con una viuda que además está viva, con 2 hijas, Manuela y Amanda, ¿cierto? Que están perfectamente vigentes. Y es un hombre que nunca salió del closet. Pero Y que tenía con otro cantante. Él nunca salió del closet públicamente. yo te puedo responder porque creo que tenemos nosotros dos una diferencia de concepto. Esto no es mi sexualidad, esto es mi género. El que yo me sienta atraído a una persona de mi mismo sexo no es solamente mi sexualidad, es mi afectividad también. Y define claramente mi cultura. Y mi cultura es totalmente distinta a la de Felipe. La gente podría decir, pero ¿cómo va a cambiar tu cultura solamente porque tú te sientes atraído por alguien del mismo sexo? Sí, es así. Vamos a distintas discotecas, vamos a distintos lugares, nos relacionamos de otra manera. Hay una igualdad, por ejemplo, de superioridad física. Entonces, por eso aquí uno no puede reducir el estar atraído a una persona del mismo sexo a la simple sexualidad. Es la cultura. Y desde ese punto de vista, a mí sí me interesa cuando un artista que yo admiro, saber, por ejemplo, si pertenece a mi mismo género o no. Porque define tu punto de vista de la misma manera que debería definirlo, por ejemplo, una mujer negra. ¿Cómo ve ese mundo ella? Pero ¿Me entiendes o no? Pero no es distinto cuando esa otra persona, y esto es una pregunta, no es una afirmación, tiene otro mundo también cuando esa persona está casado con una mujer a quien yo no tengo por qué suponer que falsamente amaba. Yo creo que sí la amaba, tiene 2 hijas. Y él decide, no sé por qué, y eso no sé, no viene al caso, no salir del closet de cierta manera, ¿no? Él decide guardar eso. O en el caso de que estamos hablando de Jorge González versus Claudio Narea, de hecho ni siquiera Narea sabe si alguna vez tuvieron o sea, él ha tenido alguna relación homosexual. Pero ¿qué derecho le compete? Bueno, era lo que yo intentaba. A Claudio. Eso, hablar. Era lo que yo intentaba. Estas cosas, y eso es lo que mucha gente que me sigue en Twitter y que sigue el programa, y gente que tuiteó ayer por la noche se pregunta qué derecho tiene Claudio Abuela de sacar a Jorge de cualquier escenario, ¿no? Una de las preguntas que yo me hice, y por eso quería volver a mi tema que me parece relevante, de Víctor Jara, que es también un cantante importantísimo, más importante que Los Prisioneros, sin duda, en el mundo. Es un señor que lo conocen en cualquier parte de la Tierra, del planeta. Y era primera vez que se hablaba de este personaje importantísimo chileno en la televisión abierta después de la dictadura. Me preguntaba yo, ¿tengo yo derecho a contar un secreto que él no quiso hacer público, por ejemplo? ¿Y qué hiciste finalmente? Porque además, tratándose de una persona que estaba muerta, o sea que tampoco tenía derecho a réplica. Hay en eso una diferencia acá. Porque uno podría suponer que parte de lo que busca Narea es abrir una polémica con Jorge González. Y decían también de Víctor Jara que tenía un romance con otro músico también chileno de la época. Rolando Alarcón. Y en fin. Si somos yo lo que me respondí en ese minuto... ¿Sí? ¿Qué hiciste? Lo que me respondí en ese minuto es que la sexualidad de la gente para un periodista tiene relevancia siempre en tanto es una condición política. ¿Ya? O sea, la relevancia que tenía referirse en ese minuto a la sexualidad de Víctor Jara era si yo podía desentrañar por qué a Víctor Jara, en primer lugar, en su partido, el Partido Comunista, nunca le habían permitido hablar de su sexualidad. Interesante. ¿Ya? Me parece. Si yo podía enfrentar con su viuda ese tema y tratar, o sea, si yo podía enfrentar la dimensión política que tiene la sexualidad de la persona. Y eso yo no lo podía hacer en ese minuto porque era tan abrumador. Pero en ese minuto, o sea, posteriormente claro, a ti te habría gustado abarcarlo como periodista. Me encantaría hasta el día de hoy. En ese minuto era ya tan abrumador, yo tenía no sé cuánta, el director ejecutivo metido en por qué yo iba a hablar de Víctor Jara y qué iba a decir y la muerte. Era tan abrumador que era la primera vez que se hablaba
que el tema político de su sexualidad no era posible tratar. Se te escapaba. Yo hoy día estaría, pero dichosa de tratar la dimensión política de la sexualidad de Víctor Jara, y me parecería relevante que Narea o los programas que llevan a Narea hablaran de la dimensión política de la sexualidad de ambos, porque además sería interesante, ¿ya? Pero veo que eso no ocurre. No sé si me entienden. Sí, perfectamente. Y de hecho tengo un ejemplo que quiero poner esta abuela. Esto en el cagüín de un tipo que podría perfectamente estar picado porque la señora le puso el gorro con un señor. Era muy rara la relación porque le iba a preguntar al amante y no a la señora. No, él cuenta varios hechos posteriores que dan cuenta de esa relación, que a él, de cierta manera, a él y a su familia le arruinan la vida también. Hay que ser súper honesto. Pero el tema de la homosexualidad lo deja en un cagüín. Bueno, francamente, es que no lo dejan nunca. Debe ser a tal nivel la emoción que él vivió en carne propia, cómo lo destruye en su momento, que llega a hacer este tipo de declaraciones hoy, y no solo en un programa de televisión que dura un ratito, sino que quedan plasmadas en un libro. Quedan plasmadas en un libro. Hay un Twitter del público que también quiere opinar acerca de este tema. Luego te cedo la palabra, José, un segundito. Dice una amiga que se llama Cecilia Valenzuela, dice: Narea no está haciendo un juicio de la sexualidad de González, sino describe su vivencia en relación a González. Es que ahí es donde es un poco lo que yo también trataba de explicar. Yo creo que si lo seguimos escuchando se va a